La estructura básica de una aplicación PHP está dada de la siguiente forma. Iniciamos el delimitador con la etiqueta PHP, luego terminamos la etiqueta o cerramos la etiqueta con el signo de interrogación, luego mayor que. Ellos son los delimitadores del script PHP. Bueno, en el medio podemos colocar, por ejemplo, un mensaje hecho hola mundo, por ejemplo, que es un mensaje clásico. Y si nosotros hacemos la previsualización, vemos el mensaje en sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos una página HTML. Ahí están los tags o etiquetas delimitadas con HTML, con la etiqueta más global o general. Luego dentro de ello tenemos el encabezado y dentro del encabezado tenemos el título. Este script del lenguaje PHP lo estamos colocando dentro del cuerpo de la página, dentro de la etiqueta body. Entonces es así como nosotros podemos utilizar los scripts de PHP. Estos scripts están embebidos dentro del lenguaje HTML. Por otro lado, también debo decir que en un fichero, o sea, en un archivo, yo puedo tener solamente el código PHP. Entonces debemos concluir que el lenguaje PHP no es necesario que siempre esté embebido en el lenguaje HTML, sino que también lo podemos utilizar de manera independiente para crear clases, por ejemplo. Bien, dentro de los tipos de datos que maneja PHP, las podemos clasificar en tres grandes grupos. Primero son los tipos escalares, el boolean, integer, doble, string. Luego tenemos los tipos compuestos, arrays y objetos. Y finalmente, desde los tipos especiales tenemos a los recursos y los null. Vamos a iniciar haciendo ejemplos de los tipos escalares. Bien, por ejemplo, aquí vamos a crear una variable que, por ejemplo, se llame saludo. Y este saludo, el mensaje, lo vamos a colocar aquí arriba y automáticamente, y de acuerdo al tipo de dato que se les ha asignado, en este caso es una cadena de texto, entonces esta variable asume ese tipo de dato automáticamente. Entonces ahora puedo imprimir el valor de la variable saludo. Lo mismo podemos hacer para las variables enteras. Por ejemplo, vamos a almacenar en la variable número 1, vamos a almacenar el número 25. En la variable número 2 vamos a almacenar el valor 10. Y eso, y el valor lo podemos mostrar, y el valor que vamos a mostrar es, por ejemplo, la suma de ambas variables. Entonces pongo aquí hecho y pongo el número 1 más el número 2. Vamos a darle un salto de línea aquí, a ver. Ahora veamos, ya está. ¿Verdad? Entonces se ha sumado ambos valores, ya que al asignar los datos automáticamente los identificadores o las variables asumen ese tipo de dato. Ahora vamos a probar con un valor booleano.
Por ejemplo, vamos a ponerle booleano. Vamos a seleccionar el valor true. Y vamos a ver que nos imprime. Vamos a imprimir su valor. Para esto vamos a hacerle una nueva línea. Y pongo ahí booleano. Error de sintaxis, coma. Vamos a revisar. Aquí le falta punto y coma. Ahora sí, ya podemos ver el resultado. ¿Qué pasa si le ponemos falso? Vamos a ponerle, nos imprime el valor. Bueno, acá no podemos apreciar nada. Vamos a castearlo, vamos a hacer un casting a la variable como entero. Y ahora sí, nos muestra 0, el valor falso. Finalmente, vamos a crear una variable entera, doble, por ejemplo, sueldo. Y esto va a ser igual a $2.500.25 y vamos a imprimir. Hecho sueldo. Vamos a aplicarle un salto de línea, ver, y ponemos aquí sueldo. Vemos. A ver. Ahí está, 2.500. Bien, ahora vamos a ver los tipos compuestos. Vamos a ver el array. Vamos a borrar esta parte de aquí, lo avanzado, y vamos a crear un array. Por ejemplo, vamos a poner arreglo es igual a, ponemos la función array. Y por ejemplo, podemos decir que en arreglo voy a poner este valor. Por lo tanto, puedo imprimir ese valor asignado a la primera posición del array. Arreglo. Vamos a ver. Y tenemos ahí Juan. Entonces, un arreglo es una colección de datos, es un conjunto de datos almacenados bajo un mismo identificador. Así como aquí puedo seguir colocando más datos. Aquí vamos a poner los apellidos, por ejemplo, López, y por lo tanto también podría imprimir lo de la segunda posición. Segunda posición es 1. Vamos a probar. Esto vamos a concatenarlo aquí. Lo concatenamos aquí. Vamos a poner un espacio vacío y luego concatenamos la segunda variable y borramos la de aquí abajo. Vemos los resultados y bueno, Juan López, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Lo que vamos a hacer aquí es crear una clase y luego voy a crear un objeto del tipo de la clase creada. Luego vamos a imprimir los resultados. Bien, comencemos entonces con class, por ejemplo, persona. Y aquí vamos a poner como propiedades el nombre y por ejemplo el apellido. Uno solo nada más. Voy a crear el constructor
para que pueda recibir los datos a través de los parámetros, por ejemplo nombre y apellidos. Bien, esto vamos a declarar como público para que sean accedidos desde el exterior, public, y aquí vamos a decir que this nombre va a ser igual a el parámetro que se está recibiendo, y luego vamos a copiar aquí. Bueno, apellido es igual al A. Luego en la parte ya posterior a la clase, o sea aquí debajo, vamos a crear el objeto, y ese objeto se va a llamar pues objeto, que se llame objeto, y esto va a ser igual a el tipo persona, la clase que acabo de crear. Pero aquí el constructor me solicita que le envíe el nombre y luego el apellido también. Bien, por lo tanto yo puedo imprimir el valor de este objeto. Miren, esto ya es un objeto. Por ejemplo, que imprime el nombre. Vamos a ver, y ahí está. Ahora pasamos a los tipos de datos especiales, ¿no? Vamos a ver recursos. Vamos a ver con recursos. Los recursos sirven para hacer referencia a variables externas. Por ejemplo, ponemos la variable con, y esto va a ser igual, por ejemplo, MySQL es un recurso externo, y yo puedo por ejemplo mostrar si es un recurso o no. Entonces aplico la función get resource type. ¿De quién? De esta referencia con resource. Entonces de esa manera podemos utilizar los tipos de variables recursos. Bien, terminamos con las variables null. Las variables null nos sirven para asignar valores vacíos a una variable. Una variable puede ser vacía o puede estar vacía cuando se le ha asignado el valor null, o cuando aún no se le ha asignado ningún valor, o ha sido destruida con la función unset o unset, que es el destructor. ¿De acuerdo? Vamos a hacer entonces un ejemplo. Vamos a declarar una variable, y esta variable va a ser igual a null. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso se le está asignando un valor null, ¿no? Vacío. Vamos a imprimirlo. He hecho. Vamos a ver si es null, comprobar si es null. Si es null, ¿quién es null? Es nuestra variable que queremos verificar. Variable. Listo. A ver. Comprobamos. Es null, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si le asigno un valor? Algún valor. Por ejemplo, un valor string. Vemos. No nos muestra nada. Vamos a castearlo. Valor entero. 0. ¿De acuerdo?